Hola, hola mi gente, ¿cómo me les va? Yo muy bien, aquí trayéndoles la quinta parte o el quinto video del relato de la novela web de Arifureta, After Stories. Bueno, ustedes superaron la meta de likes del último video con creces, así que para esta ocasión quiero ver igualmente ese apoyo. Quiero ver un total de 100 likes para traer el siguiente video de esta serie. ¿Sobre qué tratará? No lo sé, ya ustedes serán los que decidan. Así que estén atentos a la futura encuesta que dejaré en la pestaña de comunidad. Mientras, ¿en qué nos quedamos en el último video de esta serie? Vimos a la madre de Hajime organizando una competencia entre sus nueras para decidir quién será la esposa legal de Hajime. Eso en un capítulo, mientras que en el otro conocimos a la familia de Kaori, específicamente a su padre, que no aceptaba la relación entre Kaori y Hajime. Parecía que la cosa se solucionaba hasta que... Ahora, ¿qué historias tendremos en este video? Bueno, simplemente vamos a conocer a las familias de otras dos de las esposas de Hajime. En esta ocasión serán la familia de Shizuku y la familia de la profesora Aiko. Con estas dos historias daremos por finalizado este primer volumen, entre comillas, de Arifureta After Stories. Pero, antes de ir con estas dos historias, veamos las respuestas del último video donde vimos la comparación del cuarto episodio del anime de Arifureta y la novela ligera. La pregunta se trataba sobre su top de los vestidos de las chicas en la fiesta del imperio. Joel, saludos amigo, y su top es primero Shia, segundo Shizuku, tercero Kaori, cuarta Tio, quinta Yue, sexta Suzu y última Liliana. Interesante, vemos a Kaori ganando la Yue, eso es muy raro. Oliver Cayo, saludos amigo, y su top es primero Tio, segundo Shizuku, tercero Kaori, cuarta Shia, quinta Yue, sexta Liliana y última Suzu. Casi igual que la anterior, pero no esperaba que pongas a Tio de primera. Víctor Saúl, saludos amigo, y su top es primero Kaori, segunda Shia, tercera Yue, cuarta Shizuku, quinta Suzu, sexta Liliana y último Tio. Ok, no diría pobre Tio porque más bien le gustaría ser dejada de última. Finalmente Alex Medrano, saludos amigo, y su top es primero Shizuku, segundo Kaori, tercera Shia, cuarta Tio, quinta Yue, sexta Liliana y última Suzu. Ok, viendo estas cuatro respuestas veo que Kaori no salió del podio, eso es interesante. Sí, se ve bien en su vestido, aunque recuerden que no es la Kaori real. Mientras veo que a Yue la dejaron cerca de los últimos lugares, tal vez fue demasiado usar un vestido de novia. Bueno, ahora, ¿cuál es mi top? En primer lugar dejaría a Shizuku porque es mi favorita y ya. Segundo, Shia le sirvió ese vestido incluso hasta para pelear. Tercero, Kaori, ese vestido tiene estilo. Cuarta, Tio, se ve muy elegante. Quinta, Yue, muy pronto para usar un vestido de novia. Sexta, Suzu, se ve adorable. Y última, Liliana, ese vestido es para un funeral. Listo, muchas gracias a todos por sus respuestas. Ahora, vamos con la pregunta de este video. Muy atentos. Fuiste invocado o reencarnado a un Isekai. La entidad o Dios te dio tus poderes y todo, pero también te puso una maldición encima. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de maldición te haría decir que Dios para más hijo de su madre? Veamos quién termina más maldito. Ahora sí, hecha la pregunta, vamos con el quinto relato de Arifureta After Stories. Espero lo disfruten mucho. Deja tu me gusta para que podamos llegar a más personas. No olvides suscribirte si no lo estás. Y si quieres apoyarme, puedes unirte al canal y disfrutar de las pequeñas ventajas que tiene. Entonces, ya sin más que decir, comencemos. Arifureta After Stories. Capítulo 9. El secreto del estilo Yaegashi. Fue justo antes de que el sol se acercara al cenit de su ascenso, o sea mediodía, Hajime caminaba sin expresión en una zona residencial a orillas de un cierto río. No era como si estuviera de mal humor, pero cuando pensó en el destino al que iría a visitar después de esto, se sintió un poco melancólico, además de que también le hizo destrozarse el cerebro con esto y aquello de cómo iba a lidiar con ello, por lo que su expresión se endureció de forma natural. Aunque por mucho que se preocupara, con la forma en que no tenía intención de ceder el status quo y su voluntad, resolver esto era extremadamente difícil, y encontrar una solución que pudiera funcionar de una sola vez era casi imposible. En comparación con esta difícil situación, conquistar un gran laberinto en Tortus era algo relativamente más fácil. Ah, bueno, esto en parte es culpa mía, así que no se puede evitar, ¿o sí? Suspiró mientras miraba fijamente a su destino, que estaba a la vista en el camino que tenía por delante. Era un terreno espacioso que estaba rodeado de un espléndido seto, con una gran casa japonesa en su interior. Bueno, más que una casa, era una finca.
Con una mirada a ese seto y a la finca, Hajime finalmente llegó delante de la entrada. La puerta de la entrada era también una estructura pesada y espléndida. La madera y el hierro transmitían claramente los meses y años que habían acumulado hasta ahora. Si una persona común y corriente visitara este lugar por primera vez, inconscientemente se enderezaría por sí misma. El apellido escrito al lado de la puerta principal era Yaegashi. Sí, este lugar era la casa de Shizuku, donde también se estableció el dojo del estilo Yaegashi. Por alguna razón, Hajime miró la placa de identificación donde se tallaba el nombre Yaegashi, mientras presionaba el botón del interfono instalado al lado de la puerta. Era la única pieza que se acercaba a la era moderna en este lugar. Sí, ¿quién es? Una voz femenina respondió inmediatamente. Sonaba joven, con un tono agradable que sonaba tranquilo, una voz que daba la sensación de madurez. La dueña de esa voz, si la memoria de Hajime no le fallaba, pertenecía a la madre de Shizuku, llamada Kirino. Buenas tardes, recibí la invitación, soy Hajime Nagumo. Oh, llegas muy puntual, Hajime-san. Bienvenido, la puerta no está cerrada, así que por favor entra. Disculpe las molestias. Hajime puso su mano en la puerta y luego la abrió empujándola, mientras que una vez más suspiró ante eso que sentía cuando se acercaba. Inmediatamente después de eso, escuchó el sonido del viento cortante. Ah, ya me esperaba esto. Despreocupadamente levantó su mano delante de su frente. En el hueco entre sus dedos había varias esferas. Esas cosas volaron en el instante en que Hajime abrió la puerta. Cuando puso un poco de fuerza en sus dedos, esas esferas se rompieron con un sonido de crujido y desde su interior salió un polvo colorido. Cuando acercó su nariz, el aroma de múltiples especias como la pimienta perforó severamente su cavidad nasal. Si las esferas golpeaban la frente y su contenido se esparcía, una persona normal derramaría lágrimas mientras se retorcía en un estornudo imparable. Me gustaría hacer una réplica de esto. ¿De qué periodo son? Pero esta casa realmente es... Bueno, si me dices que esto es algo así como cosechas lo que siembras, entonces no se puede evitar. Hajime cruzó el umbral de la residencia Yaegashi mientras sonreía irónicamente. Primero caminó por un jardín considerablemente amplio, hasta que la entrada del edificio principal entró en sus ojos. No era algo parecido a un jardín de estilo japonés donde podrías disfrutar de la vista, más bien era un jardín con maleza normal esparciéndose a pesar de que se veía bien conservado. El camino desde la puerta principal hasta la entrada del edificio principal se mostraba por el pavimento de piedra. Había un pequeño estanque un poco distanciado entre sí. A continuación, también había una linterna de jardín colgada irregularmente y árboles relativamente grandes. Había otra casa independiente de un piso a poca distancia. Ese lugar se convirtió en el dojo del estilo Yaegashi, pero en este día festivo normalmente deberían escucharse las voces enérgicas de muchos discípulos practicando ahí, pero en vez de eso, espeluznantemente, había silencio. Hajime, que espontáneamente quiso suspirar después de adivinar la razón del silencio, avanzó por el pavimento de piedra, acercándose a un lugar donde un árbol cercano con hojas densas tenía una de sus ramas que se extendía hasta arriba del pavimento de piedra. En ese momento ocurrió un repentino intento de asesinato. Cuando Hajime miró hacia arriba, había una figura de un anciano saltando desde la rama sobre su cabeza. Las ropas del anciano revoloteaban mientras en sus manos sostenía una espada de madera en alto. La determinación de una victoria segura con un golpe residía en sus ojos. Esa figura que bajó del cielo balanceándose en un poderoso ataque era como la técnica de un cierto espadachín errante, pero contra ese ataque repentino... Buenas tardes, ha pasado mucho tiempo, Shusou-san. Hajime detuvo con una mano el ataque que parecía que podía pulverizar al menos una roca. Bajó la cabeza normalmente y saludó. El oponente frente a sus ojos, que parecía que tenía alrededor de 80 años, con la cara profundamente arrugada y el pelo blanco, era el instructor del estilo Yaegashi y el abuelo de Shizuku, así que Hajime debía mostrarle respeto. Sí, tiempo sin verte, Hajime-kun. Gracias por venir. Bienvenido. Puedes relajarte aquí. Sí, muchas gracias. Shusou estaba dando palabras de bienvenida normalmente, como si no pasara nada especial, mientras se veía completamente sin expresión, con sus manos todavía empujando la espada de madera hasta el límite. En respuesta a eso, Hajime también devolvió familiarmente el saludo.
Hajime y Shusou se miraron fijamente durante un rato, pero como era de esperarse, Shusou levantó silenciosamente su espada de madera como si nada hubiera pasado y se giró sobre su talón. Creo que Shizuku está en su habitación, pero es un poco inapropiado que ustedes dos, que todavía son estudiantes, se recluyan dentro de la misma habitación. También tenemos deliciosos pasteles, así que ven a la sala de estar. Ah, sí, gracias. Shusou le dio la espalda a Hajime y volvió hacia el dojo mientras hablaba, pero en medio de esa conversación, en un momento incómodo, hubo un nuevo intento de asesinato. Hajime rápidamente se agachó y sobre su cabeza, un fuerte y violento vendaval pasó volando. Un tiro bajo apuntando a la cabeza de Hajime se acercó rápidamente. Mientras evadía eso saltando a un lado, Hajime usó una de sus manos en una postura de pie para rodar antes de aterrizar. Ante su mirada estaba la figura del atacante, aún en alerta continua. ¿Qué tal, Hajime-kun? Gracias por venir, bienvenido, puedes relajarte aquí. Gracias, Koichi-san, disculpe mi intromisión. Koichi Yaegashi era el padre de Shizuku y un instructor del estilo Yaegashi. Era un hombre guapo de mediana edad con una mirada bastante áspera. Un corte en la mejilla que recibió de algún lugar era su marca registrada, mientras pronunciaba un discurso que era el mismo que el de su padre, y también tenía la misma expresión inexpresiva. Se puso su espada de madera en la cintura como si nada hubiera pasado. En ese momento, una espada de madera fue lanzada a gran velocidad por el costado. Hajime rápidamente giró su cabeza y le esquivó. Escuchó claramente un chasquido de lengua resonando detrás de la cercana canasta de linternas. Aún más, desde detrás del Hajime que acababa de esquivar se escuchó otro sonido. En el momento en que escuchó a uno de los alumnos que parecía estar acechando dentro del estanque, lanzó innumerables barras de hierro del tamaño de una palma, de una pose que parecía un halcón salvaje. Hajime esquivó todo eso con movimientos fluidos, pero justo después de eso notó algo y dio un salto desde ese lugar. Cuando lo hizo, al siguiente momento, un joven alumno que se camufló con tierra saltó de abajo del suelo en el jardín sosteniendo una espada de madera. El alumno estaba susurrando: «¡Maldita sea, fallé!». Hajime, que aterrizó mientras sonreía, levantó rápidamente su mano y agarró algo que volaba hacia él. Una flecha fue atrapada dentro de esa mano. Cuando siguió la trayectoria sobre el tejado del edificio principal, había una figura de alguien que parecía ser un alumno sosteniendo un arco. Saben, he estado pensando esto recientemente, pero el estilo Yaegashi no es en absoluto un dojo kenjutsu, ¿verdad? Más bien, creo que este lugar es un dojo de ninjutsu. ¿De qué estás hablando, Hajime-kun? Algo como los clanes de ninjas no pueden existir. ¿Estás leyendo demasiado manga, acaso? Es preocupante que alguien que intenta convertirse en el novio de Shizuku esté haciendo esas cosas. Hajime susurró su conjetura mientras miraba fijamente a los alumnos que volvían al dojo rápidamente mientras también actuaban como si no hubiera pasado nada, escuchando que Shusou dijo algo así con un tono que sonaba realmente perplejo. El alumno mojado y empapado que estaba acechando en el estanque rápidamente se quitó su uniforme del dojo y debajo de él había ropas negras, pero su cara parecía estar diciendo: «¿Qué estás mirando?». Seguramente, aunque las barras de hierro que le arrojaron parecían semejantes a los shurikens, o a pesar de que el alumno que bajó del tejado del edificio principal estaba usando una herramienta especial de descenso, donde la punta de la cuerda tenía algo con forma de rastrillo para ser fijado en el borde del tejado, o que uno de ellos no estaba dando ningún paso mientras corría, seguramente todo esto eran malentendidos de Hajime. Incluso si ahora mismo, frente a los ojos de Hajime, un alumno corría rápidamente con una postura inclinada hacia adelante, el llamado ninja le pasaba por delante, seguro que era solo su imaginación. «Hajime, bienvenido». Pero en ese momento, una voz llamó a Hajime, que estaba viendo con expresión complicada las figuras de la gente del dojo Yaegashi. Cuando se giró hacia la voz, pudo ver la figura de Shizuku vestida con un hermoso kimono agitando su mano hacia él desde la entrada del edificio principal. Hajime levantó su mano con un saludo mientras se acercaba a ella. La expresión de Shizuku se volvió más brillante cuanto más se acercaba. Mirándola de cerca, parecía que llevaba accesorios y también maquillaje, aunque no demasiado. Shizuku, que era atenta como de costumbre con las cosas pequeñas, rápidamente despejó su lúgubre sensación que había estado acumulándose debido a esto y aquello por las cosas que pasaban en la entrada de su casa. Como era de esperarse, Shizuku, te queda muy bien la ropa japonesa, aunque ese no parece un kimono tradicional. Ah, sí, recibí esto como una muestra de un prototipo que tío diseñó. Parece que esta es una combinación de la ropa de los hombres dragón con ropa japonesa.
Ah, ya veo. Bueno, aunque es una pervertida, tiene buen juicio. Es como si hubiera sido hecho especialmente para ti. Además, ese color también te queda muy bien. Gracias. Shizuku parecía tímida mientras se tocaba los labios en silencio. No podía ocultar su felicidad de que Hajime se diera cuenta y le hiciera cumplidos. La persona que estaba allí no era el galante caballero habitual Shizuku, sino una chica normal enamorada que se podía encontrar en cualquier parte. Instantáneamente, Hajime puso su mano en el bolsillo de su pecho y sacó un mini doner con silenciador. Sin mostrar ni siquiera el más mínimo movimiento, disparó rápido al lado derecho con el cañón de la pistola escondido bajo su brazo. Inmediatamente, hubo innumerables chispas y un sonido metálico esparcido por el aire. Cuando Shizuku giró su mirada hacia allí, encontró un bulto en el suelo, tan pequeño que nadie se daría cuenta de que estaba allí si no le prestabas atención. Desde allí, varias pequeñas cosas que parecían pipas de bambú se asomaban desde allí. Parecía que todavía había varios alumnos escondidos bajo tierra. Lo más probable es que había un túnel en el que podía entrar una persona bajo la superficie, levantándole un poco la tapa que estaba camuflada como tierra. ¡Oigan! ¡Todos ustedes están molestándolo otra vez! ¡Salgan de aquí! Shizuku levantó un grito de enojo con una brillante cara roja, pero ellos no respondieron a las palabras de Shizuku. El suelo se movió un poco y desaparecieron en alguna parte. Shizuku estaba temblando de enojo por todas partes. Hajime le estaba enviando una mirada un poco comprensiva, mientras trataba de preguntarle sobre el asunto que le preocupaba, como era de esperarse. Oye, Shizuku, tu familia, tal como yo pensaba, son descendientes de un clan de ninjas o algo así, ¿verdad? ¿Verdad? No hay forma de que eso sea verdad, creo. Antes de ser convocados, no había nada como esto. Se volvió así desde que Hajime vino a mi casa. Ni siquiera yo sabía que este tipo de técnica existía en el estilo Yaegashi. En realidad, solo me enseñaron katana, artes marciales y aikido. No creo que el estilo Yaegashi sea solo eso, o ¿cómo debería decirlo? ¿No les preguntaste algo así como no recibí entrenamiento de ninja mientras no me di cuenta? Ya los interrogué, les pregunté qué es el estilo Yaegashi y eso. ¿Y qué te dijeron? Es Kenjutsu común y un poco de acrobacia, eso fue lo que me dijeron. Así que lo ocultaron incluso de su hija. Shizuku estaba susurrando, ay, esta familia mía, con una mirada lejana, a la que Hajime le estaba enviando una mirada cada vez más comprensiva. Mientras que el misterio de la familia Yaegashi no solo no lo estaban ocultando en absoluto, aunque obviamente eran ninjas, incluso sus engaños eran tan poco convincentes que le hizo querer preguntarles, ¿tienen todos ustedes la motivación para esconderse en serio? Después de eso, Shizuku, que sabía sobre el ataque de su abuelo y su padre hacia Hajime, se disculpó con él con ojos llorosos mientras lo llevaba hacia su habitación, pero incluso durante su caminata allí, repentinamente una trampa desde el suelo del pasillo se activó, la pared del medio se giró bruscamente, donde un ninja sin expresión llegó a Hajime con una espada. Shizuku, solo acéptalo, tu casa es una residencia ninja, tu familia es ninja. Yo no sabía hasta este año que mi propia casa tenía este tipo de artilugios, quiero decir, mi abuelo... Mira, esta guadaña, obviamente esta cosa es real, ¿no? ¿Dónde guardan este tipo de armas? Shizuku, enfadada, fue a la esquina del pasillo mientras agitaba el puño de su kimono, pero ya no había nadie allí. Shizuku se desmoronó a cuatro patas. Esta fue la primera vez que vio la cara oculta de su familia desde que regresó del otro mundo. Parecía que Shizuku estaba agobiada por el destino de pasar por dificultades incluso dentro de su familia. Oye, Shizuku, creo que deberíamos ir a la sala de estar en lugar de a tu habitación. Shusou-san también me lo dijo. No sé qué tipo de artilugio va a activar en el momento en que entre a tu habitación. No será un problema para mí, pero tu preciada colección de peluches podría estar en peligro, ¿sabes? No hay nada como estos extraños artilugios en mi habitación, quiero creer. Sin duda hay algo en la sala de estar, o más bien... Estoy terriblemente furiosa porque Hajime está siendo atacado. Voy a llevar a Hajime conmigo a mi habitación hasta la hora de la cena. Si alguien es un fastidio, no lo voy a perdonar, ¿escucharon? Seguramente Shizuku estaba levantando la voz hacia su familia, que debe estar al acecho detrás del techo y al otro lado de las paredes. Cuando finalmente llegaron a la habitación de Shizuku, en el interior había muchos peluches de felpa colocados que hacían la habitación apretada. Había un precioso calendario de animales y gatitos, una cortina rosa, un cojín atado con una oreja de conejito esponjosa. Toda la habitación estaba envuelta en un ambiente suave con una fragancia ligeramente dulce. Era completamente la habitación de una chica.
Shizuku puso el cojín de un mapache delante de la mesa pequeña y redonda hecha de cristal. Cuando Hajime se sentó en el cojín, este hizo un sonido esponjoso. La figura del rey demonio de otro mundo sentada en el cojín de un mapache, si esto era visto por los compañeros de clase y los del otro mundo, especialmente alguien como el emperador Gajar, seguramente terminaría con todos ellos estallando de risa. Espérame aquí, voy a prepararte un té y un pastel ahora mismo. No, realmente no necesitas hacer eso. Más bien es porque no quiero que me dejen solo en esta casa. Estará bien. Mi habitación es una zona segura. Incluso mientras titubeaba en sus palabras, Shizuku garantizó que mi habitación es segura, pero inmediatamente después de eso... Hajime-san, bienvenido. Esta es jalea de frijol dulce de una tienda antigua. Por favor, toma un poco. La madre de Shizuku, Kirino, apareció trayendo té y bocadillos. Desde el techo, ella saltó hacia abajo. Mamá, ¿de dónde has...? Espera, ¿la tabla del techo estaba fuera de lugar? No puede ser, aunque debí haber investigado bien mi habitación cuando supe que la casa es una residencia llena de artilugios. Como era de esperarse, Kirino sonría amistosamente como si nada pasara con una mirada de reojo a Shizuku, quien estaba estupefacta mirando al techo. Esa figura que era suave y tranquila hizo que Hajime comprendiera diciendo ya veo, así es la madre de Shizuku. Era una mujer que le hizo pensar o incluso le hizo contemplar que en el futuro Shizuku seguramente se convertiría en una mujer como esta. Sin embargo, en el momento en que saltó del techo mientras llevaba puesto el kimono correctamente, con una bandeja en una mano que tenía té y bocadillos, no solo su ropa no se desarregló, sino que ni siquiera derramó una sola gota de té. No era alguien normal en absoluto. Oye mamá, permíteme preguntarte aprovechando que estás aquí. Dejando de lado el asunto del techo de mi habitación para más tarde, tal como pensé, mamá, ¿eres una ninja? ¿Es verdad eso? Desde que Shizuku regresó a casa hasta hoy en este momento, diferente de su padre y abuelo, su madre nunca mostró este tipo de señal en absoluto. Shizuku estaba preguntándole a su madre con un sentimiento realmente complicado. La mitad era, por favor mamá, dime que no es verdad, y la otra mitad decía, mamá, así que tú también lo eres. Ay, mi Shizuku, estás demasiado emocionada solo porque Hajime-san está aquí. Perdónala, Hajime-san. Ay, cielos, de esta niña seguramente está haciendo todo lo posible para hacer un chiste que esté en línea con los hobbies de Hajime-san, pero por naturaleza es una chica seria, así que su chiste no es realmente gracioso, ¿verdad? Un chiste como eres una ninja hacia su madre. ¿Ves? Por favor, no la abandones, pase lo que pase. Por favor, tenga la seguridad, no creo que no sea gracioso ni nada, más bien la compadezco mucho. Shizuku, ¿estás bien? Ya no puedo seguir haciendo esto, Hajime. Quiero que nos casemos y me lleves a vivir contigo. Hajime hizo todo lo que pudo para consolar a Shizuku, quien estaba agachando la cabeza con una expresión que era como la de un viejo diciendo, ya estoy cansado, jefe. Viendo esa armoniosa figura de su hija Hajime, Kirino dijo, Shizuku, actuando así delante de tu madre, sí, ya me voy, no te preocupes, y salió de la habitación. Por supuesto, ella salió saltando de nuevo al techo. Viendo la tabla del techo que volvía a la normalidad sin sonido, Shizuku miró a Hajime con una expresión que podía romperse en cualquier momento. Bueno, qué decir. Shizuku, me has mostrado el secreto de tu familia el día de hoy, aunque no sé si es porque regresaste de otro mundo o porque fuiste capaz de ser un amante como yo, pero bueno, así son las cosas. En este mundo me pregunto si hay cosas que es mejor no saberlas, pero siento que lo que están haciendo se está intensificando gradualmente. Shizuku fue consolada mientras era acariciada por Hajime. Él pensó mientras la miraba. Normalmente era difícil imaginar que ella no sabría de su familia y de los artilugios de la casa hasta que entró en el instituto, pero de ninguna manera Shizuku estaba mintiendo. En ese caso, eso significaba que Shusou y los otros lo estaban escondiendo seriamente de ella. Además, antes de la invocación, es decir, incluso antes de que pudiera graduarse del instituto, este asunto no se le había dicho. Eso posiblemente podría significar que a Shizuku no se le diría nada de esto para toda su vida. Tal posibilidad no podría ser descartada. Entonces, ¿por qué se le ocultaba a su única hija o nieta un asunto relacionado con su propia familia? En el séptimo laberinto, el verdadero sentimiento de Shizuku quedó al descubierto.
Después de eso, Hajime se dio cuenta de las cosas que Shizuku estaba escondiendo en la historia que escuchó de la propia Shizuku, sobre lo feliz que estaba su abuelo cuando Shizuku mostró el talento para el Kenjutsu, sobre lo mucho que la gente a su alrededor estaba poniendo sus expectativas en ella. Y también sobre cómo resultado de eso se suprimió el verdadero sentimiento de Shizuku por culpa de esas expectativas. Hajime recordó las palabras que le dijeron la primera vez que se enfrentó a Shusou y Koichi. Shusou dijo, ya veo, así que Shizuku ya está bien. Por su parte, Koichi dijo, gracias por dejar que Shizuku sea una chica. Parecía que los dos sentían gratitud desde el fondo de sus corazones por el hecho de que Shizuku se enamoró de su propio sentimiento verdadero, que había crecido. El alivio también emanaba de ellos. Por casualidad, Shusou y los otros podrían estar lamentando haber hecho que Shizuku estudie el estilo Yaegashi. Era imposible decirle a un abuelo que no se sintiera feliz cuando su nieta tenía mucho talento para el estilo familiar. Tener expectativa para sus hijos era algo natural. Por eso se apasionaron demasiado y cuando se dieron cuenta, Shizuku ya ni siquiera podía quejarse de su familia, creando una Shizuku que mataba tantas partes de sí misma. Viéndola así, seguramente Shusou y los otros no le enseñaron nada más que el Kenjutsu para que no siguiera matando partes de sí misma. Escondieron completamente el secreto de la familia. Esta era solo su suposición, pero Hajime estaba convencido de que era la verdad. Hajime habló con un tono suave mientras acariciaba la cabeza de Shizuku. Tal vez son una familia problemática, pero eres atesorada por ellos, ¿verdad? No lo niego. Parecía que Shizuku también la había adivinado de alguna manera, aunque no pudo evitar parecer molesta porque le escondieron estas cosas, y cuán inquietante era el absurdo de ese secreto. Ahora, dejando de lado por el momento de cómo una de mis esposas se convierte en una ninja... No me he convertido en una ninja, no dejes eso de lado. Shizuku parecía cada vez más molesta por las palabras de Hajime, pero cuando notó que la presencia de muchas personas se estaba extendiendo poco a poco en el entorno, sus mejillas se apretaron. Bueno, también creo que a Shizuku se le está enseñando sobre su familia, pero más de la mitad de esto es una prueba para mí, supongo. Esto debe ser algo así como una venganza para un hombre harem que se atrevió a poner su mano sobre su importante hija. Incluso Kirino-san fue despiadada a pesar de que su cara sonreía así. Mamá, por lo que yo sé, mamá no te ha hecho nada, Hajime, aunque... No, ella está tomando medidas incluso ahora, ¿sabes? Este té y gelatina de frijol dulce tiene algo adentro. El veneno no funciona conmigo, pero por la sensación es algo así como una droga paralizante, supongo. Tal vez tengan la intención de atacarme mientras yo no puedo moverme. Mamá, ¿qué le estás dando al novio de tu hija? Deja de atornillar el techo, los voy a cortar a todos ustedes. Dentro de la residencia Yaegashi al mediodía, el grito enfurecido de Shizuku se escuchó. Salió de la habitación con su katana negra en la mano. Hajime, que se quedó solo en la habitación, probó el último trozo de gelatina de frijol dulce antes de decir... Bueno, en comparación con lo que pasó con el padre de Kaori, este enfoque de fuerza bruta me ahorra el problema. Los gritos que venían del jardín eran bastante variados. Shizuku gritaba, abuelo, mamá, papá, rodíllense y pidan perdón. También se escuchaba el sonido de cosas volando. Uno de los alumnos gritaba, maestro, la señorita Shizuku se ha vuelto loca, envíen refuerzos. Hasta el abuelo gritaba, wow, Shizuku, has mejorado tu habilidad. Shizuku volvía a gritar, no piensen que ahora podrán detenerme. Otro de los alumnos gritaba, preparen la formación de los 4 cardinales. Otro más decía, no se preocupe maestro, vamos a separar a la señorita de ese mocoso seguro. Escuadrón Tigre Blanco, maten a ese tipo ahora. Sonidos así iban de aquí y allá. Hajime sentía las múltiples presencias que se le acercaban mientras reflexionaba. Bueno, ya sea en la Tierra o en otro mundo, realmente no ha cambiado mucho que digamos. Después de eso, si Shizuku finalmente sabía todos los secretos de su familia y si Hajime fue reconocido por la familia de Shizuku, no... Bueno, por ahora digamos que los alumnos del estilo Yaegashi se estaban llevando muy bien con cierto clan de orejas de conejo de otro mundo. Arifureta After Stories. Capítulo 10. La preocupación de Aiko Sensei. Suscríbete. Esporádicamente crecían las malas hierbas, el viejo muro de piedra y el cielo azul que parecía descolorido se estaba extendiendo en el cielo. Otras cosas que no entraron en el campo de visión eran solo el soporte de lavandería, el tambor oxidado con utilidad incierta y también la bicicleta de la abuela con el neumático pinchado apoyado sin cesar en la pared de piedra.
En el porche, con la melodía de las cigarras y el refrescante sonido del viento, la que estaba pateando sus piernas de un lado a otro mientras miraba fijamente a la nada, era la hija mayor de esta familia, Aiko Hatayama. Aquel día, cuando Aiko había logrado regresar de otro mundo, fue interrogada no solo por la policía y los medios de comunicación, sino también por funcionarios escolares y oficiales del gobierno durante muchos días. Después de todo, ella era la única adulta entre el grupo de desaparecidos. Aunque los estudiantes estuvieran hablando que vivieron una historia de fantasía, la proporción de simpatía hacia ellos era alta, pero para Aiko, que era una trabajadora adulta, la sociedad la vería con una mirada mucho más severa. Habiendo dicho esto, todos habían hablado de ello de antemano, y la conclusión a la que llegaron fue hablar de los acontecimientos en Tortus tal como ocurrieron. También la propia Aiko no tenía la confianza de que podía inventar una historia realmente convincente que pudiera convencer al entorno. Por lo que al final solo podía dar una explicación con un contenido que fuera similar a lo que dijeron los estudiantes, lo que la hacía sentir realmente avergonzada, ya que naturalmente, con respecto a su incapacidad de traer de vuelta a algunos de sus estudiantes y cómo esos estudiantes se obsesionaron con ese mundo de fantasía. Aunque los estudiantes que no regresaron no eran en absoluto responsabilidad de Aiko, pero un flujo que estaba presionando la responsabilidad sobre Aiko comenzaba a aparecer. Ese flujo era poderoso. Además, incluso una opinión idiota decía que quizás la desaparición en sí misma era en realidad plena responsabilidad de Aiko. También eso estaba empezando a sonar. Fue un incidente con demasiados misterios. El culpable era desconocido. Algunos estudiantes no regresaron. La loca ilusión de regresar de otro mundo, debido a que todos estos asuntos no se resolverían sin que alguien asumiera la responsabilidad, por así decirlo, un chivo expiatorio. Fue Aiko la que fue elegida para desempeñar ese papel. Aiko, que estaba completamente exhausta con varias cosas todos los días, se dejó llevar por el flujo del entorno, intentó responder a la demanda de todos y llevó el estigma como responsable del incidente de la desaparición del grupo. Aceptó severos golpes y el fin de su trabajo como maestra, no, el fin de su vida social. Viendo esto, los padres de Aiko, que no podían soportar presenciar la figura de su hija, que era tendencia todos los días en las noticias, también vinieron para persuadirla de que regresara a casa. Ese fue también uno de los principales factores que terminaron afectando a Aiko. Pero justo cuando Aiko decidió distanciarse del lado de sus estudiantes, de repente, el tema se acercaba a su final de forma sorprendente y muy poco natural, aunque extrañamente nadie estaba pensando que nada era extraño con ese desarrollo. El culpable de eso era, por supuesto, que Hajime. Utilizando internet y los medios de comunicación, fabricó un artefacto de manipulación mental a gran escala y muy poderoso. Sin dejar que nadie se quejara, interfirió con la conciencia de la gente de todo el mundo. Aiko hizo una gran expresión diciendo ¿qué hiciste? Después de todo, lo que Hajime hizo fue un lavado de cerebro a escala mundial, un acto malvado que haría que incluso una mala organización de una historia se pusiera horriblemente pálida. Pero Hajime se encogió de hombros hacia Aiko, que estaba harta en varios sentidos. Hajime le dijo, el mundo que te acusó falsamente e hizo su propia interpretación como les parecía es el malo en realidad. Devolver ojo por ojo es solo cuestión de tiempo, ¿no crees? En otras palabras, el flujo de la sociedad que puso su mano sobre Aiko era enemigo de Hajime. Él no los mató, les lavó el cerebro para que obedezcan, fue su razonamiento. Atormentaron a sus parientes con su maldita curiosidad, sus comentarios irresponsables, etc. Así que fue un castigo que se merecían. En cuanto a Aiko, no podía decir nada más cuando le decían esas cosas. Es imperdonable que te alejes de mi lado por el irresponsable fluir de la sociedad. La persona de la que se enamoró le dijo eso. Por eso hizo suya la conciencia del mundo. Un rey demonio hasta el extremo. No importaba lo que dijera, ya no detendría a Hajime. Los hombros de Aiko se le cayeron, aunque dentro de su corazón se sintió halagada, sentía como si estuviera flotando. Pero dentro de su pecho también se sentía tan bien que se retorció, y así, al final Aiko se las arregló para ser reinstalada en la escuela a la que asistían Hajime y los demás. Además, también estaba el plan de la administración que quería agrupar a los retornados, lo que incluso hizo que la emplearan como maestra de la clase especial de Hajime y los demás, pensando en cómo antes de la invocación era una maestra sin una clase a cargo. En cierto sentido se le podía decir que estaba ascendiendo en la vida. Ahora bien, tal como están las cosas, Aiko se las arregló para ser reincorporada como maestra sin separarse de sus estudiantes, que eran muy importantes para ella.
ya que les había confiado sus vidas en el otro mundo, pero aquí también se produjo un dilema, y ese dilema era... Soy una profesora y Hajime-kun es mi estudiante. Ya es demasiado tarde, pero... Sí, ahora recordaba claramente la relación entre ella y Hajime, por supuesto. Después de la legendaria batalla decisiva, ella ya había pasado muchas noches apasionadas junto con Hajime, así que ese pensamiento era realmente algo demasiado tarde ahora. Aún así, sin embargo, ahora que estaban aquí en Japón, cuando ella regresó a su trabajo de maestra, cuando se paró en el podio para enseñar y desde allí vio la figura de Hajime en su asiento, pensó... ¿Qué hiciste? ¿Le pusiste la mano encima a un estudiante? Se revolcó en el piso cuando estuvo sola. Su personalidad, que era demasiado seria por naturaleza, y su extraordinaria sinceridad hacia la profesión de profesora, cuando regresó a la vida cotidiana normal y se calmó, esos dos aspectos traspasaron sin piedad la mente de Aiko por todas partes. Naturalmente, cuando trabajaba, trataba de evitar a Hajime, sin embargo, verlo coqueteando con Yu y las demás la ponía celosa, pero como era de esperar, su sentimiento de culpa y cualquier otra cosa se convirtió en un obstáculo que la hizo evitar completamente a Hajime. Así, una persona realmente problemática había resultado aquí. Estos pocos meses, lejos de pasar tiempo con Hajime, ella ni siquiera tuvo una conversación apropiada con él. Como Hajime era Hajime, corría por todas partes luchando contra los funcionarios gubernamentales de todo el mundo, fabricando artefactos para hacer más fácil abrir el portal a Tortus, abriendo negocios para proveer a Yui y a las demás con sus propias manos, y así sucesivamente, pasando días tan ocupados como ese, ni siquiera fue a reunirse con Aiko. Me siento sola. Ese era el verdadero sentimiento de Aiko sin ninguna falsedad. Pero una profesora y un estudiante es justo tal como pensaba. Ese también era el verdadero sentimiento de una persona problemática. Como era de esperarse, yo y Hajime-kun somos... Y también está la diferencia de edad y también mi posición social. Ese era el verdadero sentimiento de una persona muy problemática. Mientras se preocupaba sin cesar de esa manera, ya hay chicas encantadoras alrededor de Hajime. Quizás una mujer de mediana edad como yo debería hacerse a un lado. Se acercaba a esa conclusión mientras usaba las vacaciones de verano para regresar a casa y se convirtió en una mala humana como este en el exterior. Hola, Aiko, estás haciendo una cara muy estúpida, ¿no se te va a escapar el alma de la boca? Incluso si se escapa puede volver a su lugar, ya sabes, mamá. De hecho, algo así no era un problema si se usaba la magia antigua, aunque era una historia diferente si la madre podía comprender eso o no. Mientras hacía una expresión exasperada ante la respuesta de su hija, la madre de Aiko, Akiko, preguntó ¿quieres sandía? Aiko se giró perezosamente y sin parar siguió rodando hasta la mesa. Fue una respuesta sin palabra de sí quiero. Aiko esperó un rato mientras se bañaba en el viento del ventilador eléctrico. Akiko llegó llevando sandía que había sido cortada en forma de hermosos triángulos. Aiko estaba mezclando las semillas de sandía con el palillo de dientes suministrado antes de morder el borde. La dulzura que se extendía dentro de su boca aflojó la expresión de Aiko. Su apariencia era completamente la de un estudiante de primaria. No podía ser vista como una mujer adulta a la edad de 26 años. Su despertar al poder mágico, también por alguna razón, puso su condición de piel en una condición extremadamente excelente. Seguramente, ese fue también un factor que mostró una mirada infantil en Aiko. Cuando estás así no puedo ver en absoluto a esa niña cuya cara se veía mucho en la televisión que estaba lidiando con varias decisiones trágicas. Los medios de comunicación social dan miedo, los funcionarios del gobierno dan miedo, la junta directiva de educación da miedo. Luchar contra el apóstol de Dios era mucho mejor. De hecho, quizás más que magia, el flujo de la sociedad que no puede ser visto por los ojos es más aterrador, ¿no crees? Pero, ¿no está bien acaso? Tienes al príncipe más fuerte, ¿verdad? No es un príncipe, mamá, es el diablo, más bien es el rey demonio. Como sea que lo llames está bien, pero ya deja de retrasarte, deja que mamá se reúna pronto con el benefactor de mi hija. Tu padre y tu abuelo y los demás también están totalmente ansiosos por conocerlo, ¿sabes? Ah, bueno, lo pensaré. La actitud poco entusiasta de Aiko hizo que Akiko suspirara exageradamente. La composición de la familia de Aiko estaba compuesta por sus dos padres y los abuelos del lado materno. Su familia era granjera. Su padre siempre le decía a su hija que volviera a casa para las vacaciones de verano, diciéndole, si estás libre entonces ven ayúdame en la granja. Actualmente, o más bien recientemente, la familia Hatayama tenía un asunto que realmente les preocupaba. Eso se refería al amante de Aiko. Aquel día,
el día en que su hija desapareció junto con los estudiantes, regresó a casa de manera inesperada. Naturalmente, los miembros de la familia Hatayama que recibieron la explicación de la situación no le creyeron a Aiko al principio, pero cuando la magia de Aiko mejoró enormemente en las tierras de cultivo de la familia Hatayama y sus cosechas también se convirtieron en un producto de la más alta calidad, creyeron en Aiko mientras decían, bueno, como sea. En medio de la charla, aunque Aiko no hizo ninguna declaración, sus padres entendieron que de alguna manera su hija parecía haber hecho un amante. Ella pudo regresar a Japón gracias también a ese amante. Si esta persona era la benefactora de su hija y la persona cuyo corazón se había decidido, entonces deseaban que se les presentara por todos los medios, pero por alguna razón Aiko evitaba evasivamente eso y no les escuchaba. Sospechaban que esta persona posiblemente podría ser una persona terrible, pero al ver la figura de su decepcionante hija que sonreía, al ver el anillo que siempre estaba colgando en su cuello, sonriendo alegremente cuando miraba su smartphone. Hablaba con alguien en el teléfono con sus pies pateando de un lado a otro, sosteniendo su cara roja entre sus manos mientras sacudía su cabeza cuando de repente recordaba algo mientras no hacía nada. Podían entender que ella estaba enamorada. La familia de Aiko estaba preocupada a su manera por el futuro de su hija, cuyo crecimiento se detuvo por completo cuando estaba en la escuela secundaria por alguna razón, y no tenía ninguna historia romántica. Por eso estaban más ansiosos de conocer a la persona elegida por su hija, pero como era de esperar, no importaba cuánto tiempo, Aiko seguía evitando el tema. Qué pena, si sigues así, él se alejará de ti con el tiempo, ¿sabes? Escuchando la aterradora advertencia que le hacía su madre con respecto a su relación con su amante, de la que ella estaba preocupada, Aiko se presionó espontáneamente la mano en el pecho mientras se le escapaba un gemido de la boca. A pesar de que finalmente volviste a casa, estás aturdida todo el día sin siquiera ayudar en casa. Después de todo te preocupas sin cesar por él y te escapas con la excusa de irte a casa, ¿verdad? O tal vez... quizás él ya se te escapó y volviste aquí a causa de una decepción. ¿Qué estás diciendo, mamá? Yo realmente no tengo un amante o algo así. Aiko evitó la mirada de su madre, su volumen se hizo más pequeño y jugó con la semilla de sandía que tenía en la boca. Aiko entendió los deseos de su familia de conocer a Hajime, pero, como era de esperar, su relación de maestra-estudiante hacía difícil hablar incluso con su familia. No, era extremadamente difícil exactamente porque ellos son su familia. Dentro de su corazón estaba susurrando, él no es mi amante, yo ya soy tratada como su esposa, así que técnicamente no estoy mintiendo, lo que sonó más como una excusa, haciéndola parecerse a alguien en alguna parte. Bueno, como sea, supongo que también tienes varias cosas en la cabeza y tampoco ya no eres una niña, pero solo recuerda que no importa qué tipo de persona es él, le daremos una cálida bienvenida en cualquier momento. Sí, mamá. Al final, Akiko se echó para atrás y la mano de Aiko, que estaba jugando con las semillas, se aflojó un poco. Akiko sonrió irónicamente a su hija, que resumaba un aire aliviado mientras cambiaba de tema. Por cierto, va a haber un festival este año. Es un buen momento. ¿Qué tal si intentas ponerte un yukata? No has ido allí en estos últimos años, ¿verdad? Amabas el algodón dulce del viejo Yamashiro, ¿verdad? Sí, ahora que lo mencionas... Espera, ¿el viejo Yamashiro sigue vivo? No seas grosera, Aiko. Pero cuando estaba en la secundaria, si mal no recuerdo, él ya tenía más de 90 años, ¿verdad? Sí, este año tiene 102 años, ¿sabes? En esa época, él todavía era el que abría el festival. ¿Va a estar bien? ¿No va a subir al cielo mientras hace el algodón de azúcar? Eres muy grosera, todavía sigue vivo, incluso él mismo ha dicho que vivirá otros 30 años más. ¿Acaso está planeando romper el récord Guinness o algo así? A pesar de la charla tonta, al final Aiko decidió participar en el nostálgico festival local, también para calmar la melancolía de su pecho. Por la tarde, cuando el hermoso atardecer estaba a punto de desaparecer entre las montañas al otro lado del río, Aiko estaba en la puerta principal con su cuerpo envuelto en un yukata rosa. En su mano tenía una bolsita pequeña y bonita, con sus pies vestidos con refrescantes sandalias japonesas. Cuando llevaba puesto el yukata, hasta cierto punto se sentía el encanto de su figura infantil habitual. Aiko, ¿realmente vas a ir sola? Sí, solo vagaré sin rumbo por allí. Papá y los otros también están ayudando en el festival. Voy a mostrar mi cara por ahí un rato.
Ya veo, aunque este es un lugar tranquilo, eso no significa que no vaya a haber algún idiota por ahí, así que ten mucho cuidado, especialmente porque en el día de la fiesta también hay gente problemática. Comprendo. Más bien, después de todo lo que me pasó en Tortus, los matones de aquí no importarán mucho. No seas engreída, si quieres, deberías llamar a Taichi-kun para que te acompañe. Mamá, estoy realmente bien. Además, Taichi-kun también se enojará si le piden algo como esto, ¿sabes? El que se llamaba Taichi Furukawa era un joven amigo de la infancia de Aiko. En el pasado, las casas de la familia Furukawa y la familia Hatayama estaban muy cercas una de la otra, y su granja también estaba muy cerca de la otra, por lo que las dos familias estaban asociadas. Taichi y Aiko también asistían a la misma escuela todo el tiempo desde el jardín de infantes hasta la secundaria, así que él era su amigo de confianza. También hubo un tiempo en que temporalmente se distanciaron el uno del otro debido a cosas de la pubertad. Cuando se convirtieron en adultos, nunca se convirtieron en pareja. Su relación era de amigos, cuando ambos volvieron aquí en unas largas vacaciones donde tendrían una charla amistosa. Taichi se graduó de una universidad en otra prefectura e inmediatamente consiguió un trabajo en una empresa, pero su padre fue hospitalizado una vez por un tiempo y renunció a su trabajo para tomar el mando de la granja de su familia hace año y medio, y así en el festival esta vez fue reclutado como uno de los jóvenes del grupo para ayudar. ¿Crees que se enojará? Creo que sí, Taichi-kun se apresurará aquí felizmente. Bueno, pedirle que haga eso es demasiado duro, tal vez. Eso es correcto, Taichi-kun es de buen carácter, pero como era de esperar se enojará si se aprovechan de él demasiado. Eso no es lo que quiero decir. Bueno, ¿no es ahí donde un padre debería meter sus narices? Aiko inclinó la cabeza, no entendió las palabras de su madre, pero Akiko no parecía que se lo iba a explicar, así que Aiko se giró y se fue al festival. Caminó tranquilamente por el conocido camino rural. Comparado con la ciudad, este lugar estaba acompañado de colores como las estrellas del cielo nocturno, que era excepcionalmente visible, iluminando el camino por la noche, las ranas permaneciendo en los campos y el coro de cigarras quemando su vida en los árboles. Aunque, como era de esperar, la claridad del aire no se puede comparar con Tortus. Lo que giraba en el fondo de su mente mientras murmuraba para sí misma eran sus días en el otro mundo. Incluso en medio de esos recuerdos, el que ella recordaba vividamente por lo dramático que era fue esa reunión, ese resultado indeseado y luego el beso que le salvó la vida. También cuando fue encarcelada por la apóstol de Dios Noin, fue capturada en la cima de una alta torre, era como si fuera la princesa de un cuento, y entonces él vino por ella que estaba deprimida por la ansiedad y la impaciencia, y esa batalla a 8000 metros de altura expuso su antiestética apariencia después del resultado que causó, y no solo esa vergonzosa figura de ella fue vista, sino que incluso fue cuidada por él. Después de eso, la conversación que tuvieron en el cementerio fue algo que Aiko seguramente no olvidaría en toda su vida. Si el drama del rescate anterior era una salvación para su cuerpo físico, entonces esa conversación de aquella noche fue indudablemente la salvación para su corazón. Pensando en el pasado, fue capturada por un ardor del que no se podía engañar desde entonces. Y luego, en la batalla del castillo del rey demonio, y también la batalla decisiva legendaria, como resultado de su ataque, después de que ella soltó toda la moderación, él dejó salir una sonrisa que parecía como si se hubiera rendido, o posiblemente era una sonrisa problemática, y luego, para probar que Aiko era suya, que pertenecía al rey demonio, él le regaló un anillo. Aiko arrastró sus dedos hacia la cosa que estaba detrás de su yukata, el anillo que estaba conectado con una cadena colgando, y entonces lo que ella recordaba era las cosas que hacían por las noches, por supuesto. De solo recordarlo, ella todavía se ponía roja brillante. En el camino nocturno, Aiko se acurrucó mientras tenía la cara roja. Viéndola de un costado parecía una persona muy sospechosa. A pesar de que estaba así, su cabeza de repente se llenaba de Hajime, incluso sin que sucediera nada en particular, pero la propia persona todavía estaba albergando conflictos dentro de su corazón. Se preocupaba si estaba bien continuar esta relación o no, pero si el grupo de las otras esposas escuchaba esto, indudablemente se exasperarían. En Tortus, ella era titulada como diosa, y espléndidamente incitó a la gente, esta profesora que se levantó incluso contra el reino y el papa de la religión más grande por el bien de sus estudiantes, era de hecho una persona problemática que era súper incómoda en el amor. Aiko, ¿qué estás haciendo? De repente, una voz le llamó, lo que hizo que Aiko saltara.
Su cara se tornó de color rojo brillante en un significado diferente esta vez mientras volvía la mirada hacia la dirección de la voz. Allí encontró a un joven alto y robusto con una camiseta de manga corta en la que las mangas se enrollaban hasta su hombro. Taichi-kun, no me asustes así. No, Aiko era la que estaba haciendo caras cómicas aquí sola en la noche. Yo era el que estaba asustado. Olvídate de eso. En vez de eso, Taichi-kun, ¿qué estás haciendo en este tipo de lugar? ¿No estabas ayudando en el festival? Ah, no, lo estaba, pero como escuché que vendrías... ¿Por casualidad viniste intencionalmente a recogerme o algo así? Bueno, sí. Ya veo, muchas gracias. Aiko pensó, qué buena persona eres, Taichi, y sonrió mientras expresaba su agradecimiento. Viendo eso, por alguna razón, el joven Taichi rápidamente apartó su cara mientras su mano cubría su boca. Cuando Aiko lo miró, pensó, ¿y a este qué le pasa? Taichi se giró apresuradamente y caminó hacia el festival mientras le urgió a Aiko para que se acercara. Ahora que lo pienso, ese yukata que llevas puesto... Sí, la atmósfera es importante en este tipo de eventos. Este es también un festival después de tanto tiempo que rara vez asistí. Ya veo, tienes razón. ¿Qué debería decir aquí? ¿Te queda bien? ¿Tú crees? Gracias. Aiko respondió al cumplido de Taichi con franqueza, diciendo un gracias normal. No tenía la edad en la que estaría muy preocupada con palabras como esas, aunque eso también dependía de quién se lo dijera. Taichi se sintió un poco deprimido, aunque continuó haciendo tonterías con su amigo de confianza, incluyendo una charla reminiscente. Esos dos finalmente entraron en el ajetreado festival. Una vez en el festival, había personas que los conocían a los dos desde el pasado y estaban bromeando con ellos. Aiko claramente declaró que los dos no estaban en ese tipo de relación, incluso mientras respondían con calma. Ver a Aiko hizo que Taichi tuviera calambres en las mejillas. Al ver esa situación, sus camaradas de la asociación de jóvenes le enviaron una sonrisa mezclada con simpatía. El anciano Yamashiro mostró su habilidad artística, que fue inútilmente pulida haciendo una estatua de Miguel Ángel usando el algodón de azúcar. Luego, los dos encontraron a una compañera de clase de Aiko. Esa ex compañera de clase tenía un niño. Viendo eso, causó que Aiko tuviera una sensación realmente complicada. Esa compañera de clases le dijo que si ella también se casaba, entonces, medio bromeando, el asunto de Hajime flotaba dentro de su cabeza, lo que causó que Aiko se pusiera roja, aunque no dijo ninguna negación. Y con varias cosas como esa, Aiko disfrutó mucho del festival al que no había asistido por un buen tiempo. Con el festival que todavía estaba animado en el fondo, Aiko se sentó en el porche del santuario para descansar mientras estaba allí. Junto a ella estaba Taichi, que a pesar de que se suponía que era miembro de la asociación de jóvenes, pero él había estado siguiendo a Aiko todo el tiempo mientras ella paseaba por el festival. Incluso ahora no mostraba señales de ir a ayudar en el festival. En la atmósfera silenciosa, Aiko balanceaba sus piernas hacia adelante y hacia atrás mientras escuchaba el bullicio del festival y miraba hacia el cielo nocturno. Fue en pleno verano, pero el suelo del santuario tenía un buen espacio abierto para el viento, que la brisa nocturna era agradable en su piel, que estaba húmeda por el sudor. Taichi estaba mirando a Aiko, quien entrecerró los ojos sintiéndose bien por la naturaleza. Con una mirada aturdida, un latido más tarde, volvió a sus sentidos de repente y se dio una palmada en la mejilla. Ese agradable sonido seco hizo que Aiko se sobresaltara y ella volteara su mirada hacia él. Taichi abrió la boca pareciendo algo nervioso. Oye Aiko, recientemente has estado bien. Mira, solo un poco antes sucedieron varias cosas, ¿cierto? Sí, estoy bien, ya se acabó. Ahora mismo soy una profesora normal. Ya veo, pero la clase de la que estás a cargo es esa clase, ¿no es así? Entonces, ¿aún tendrás que soportar todo el problema? ¿Qué quieres decir? ¿No crees que ya has hecho lo suficiente? Ya has trabajado bastante por el bien de esos estudiantes, ¿no crees? Por eso mismo, al igual que la abuela y todos los demás te dijeron que vuelvas a casa, ¿verdad? Aiko no respondió, como si no quisiera responder a ese tema. Aiko se levantó y comenzó a caminar hacia el festival. No es que necesites estar en ese lugar si quieres ser una maestra, ¿verdad? También puedes buscar un trabajo aquí. No es eso, también tengo una responsabilidad y sobre todo yo misma quiero estar al lado de esos niños. Pero entonces, cuando esos niños se gradúen, ¿qué vas a hacer? Bueno, a pesar de lo que sucedió, la escuela todavía confiaba en mí para hacerme cargo de la clase, todavía estoy en deuda con ellos.
Solo porque quieren reunir a los retornados en un solo lugar, ¿cierto? Por el contrario, si esos niños se gradúan, ya no sabrás si podrás continuar quedándote allí. Tú eres ampliamente conocida aquí, es más conveniente si vives aquí y también tienes conexiones para que te puedan ayudar. Tal vez sea así, pero... La actitud complicada de Aiko hizo que finalmente Taichi se irritara y se levantó vigorosamente. Lo que Aiko está preocupada en realidad no es algo como tu deber hacia la escuela o tu responsabilidad hacia tus estudiantes, ¿o me equivoco? ¿De qué hablas? Aiko, lo que te preocupa en realidad es el asunto de tu amante, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Yo, algo así como un amante... La que piensa que es un secreto eres solo tú, Aiko. Tu abuela y los otros, hasta yo, todos lo sabemos que en medio de tu desaparición hiciste un amante y también como ese amante es uno de tus estudiantes. Aiko tenía cara de ¿cómo lo supiste? Una acción que fue realmente fácil de entender. Al ver ese acto de Aiko, que era demasiado honesto en cierto sentido, Taichi continuó con sus palabras mientras su expresión se tornaba complicada. No hay forma de que no lo sepamos. Desde el inicio eres muy mala para ocultar un secreto. Inmediatamente aparece en tu cara. Además, incluso después de que regresaste, con frecuencia contactaste con alguien. Hiciste un amante mientras desapareciste, pero no es una relación que puedes presentarle a tus padres. Debe ser una relación que estimule tu culpabilidad o tu moralidad al continuarlo. Cuando busco la respuesta que satisfaga todos esos requisitos, entonces no puedes ser más que un estudiante. Taichi-kun, ¿desde cuándo te volviste un detective? Taichi le respondió, ya te lo dije, no solo soy yo, tu mamá y los otros también lo saben. Aiko estaba aturdida. Cuando se dio cuenta de que el secreto estaba realmente expuesto a su madre también, finalmente se puso nerviosa y se llevó las manos a la cabeza. Una relación estudiante-maestra, ¿tú entiendes eso, Aiko? Te sientes torturada, no sé qué pasó en el medio de tu desaparición, pero seguramente esa era la situación anormal que era, ¿verdad? Entonces, esa fue solo tu pérdida momentánea de juicio, no me importa eso. Taichi-kun. Taichi se acercó a Aiko y él la miró fijamente con una mirada seria. Aiko dio un paso atrás, pero cuando Aiko se alejó, Taichi también cerró la distancia en consecuencia. Aiko, detengamos ese tipo de relación impura ahora, y luego regresa aquí y comencemos desde cero. Al principio podrías sentirte sola, pero estaré a tu lado a partir de ahora. Taichi-kun, ¿qué estás diciendo? Te dije que volví aquí por la enfermedad de mi padre, pero en realidad no fue eso. La enfermedad de mi padre se curó en una semana. La verdad es que cuando Aiko desapareció me sentí incómodo. Ni siquiera podía enfocarme en mi trabajo, así que renuncié a mi trabajo para buscarte a tiempo completo. ¿En serio? ¿Fue por eso? Los ojos de Aiko se sorprendieron de esta verdad que ella no conocía, y luego, ahora que Taichi había llegado tan lejos, incluso la inexperta Aiko podía adivinar con qué tipo de sentimientos había estado hablando Taichi hasta ahora. Ese hecho hizo que Aiko se sorprendiera precisamente porque ella nunca había pensado en esa posibilidad ni por un momento hasta ahora. Cuando escuché que te habías ido, mi corazón quedó aplastado. En ese momento lo noté. Para mí, Aiko, eres una existencia que es muy importante para mí. Taichi-kun, por favor, vamos a calmarnos un poco. Estoy calmado. Aiko, ven a casa y luego cásate conmigo. Te atesoraré, así que conviértete en mi esposa para siempre. Espera un poco, esto es demasiado repentino. Yo no estoy pensando en Taichi-kun de esa manera. Tu relación con tu amante no está yendo bien, ¿verdad? Bueno... No hay forma de que vaya bien. La otra parte es solo un estudiante. No hay forma de que pueda hacer feliz a Aiko. Si soy yo, que he tenido éxito en mi trabajo, incluso mi edad coincide contigo, todo irá bien entre los dos. La espalda de Aiko ya estaba pegada a uno de los pilares del santuario, y luego Taichi se acercó y agarró con fuerza los hombros de Aiko. Los ojos de Taichi tenían seriedad que Aiko nunca había visto hasta ahora. Estaban desbordando sinceridad, incluyendo una pasión tan ardiente que era escalofriante. Si Aiko no tuviera un amante, si esto fuera antes de la invocación a Tortus, dependiendo de la situación, su corazón podría ser robado, incluso si ella no pensaba en él hasta ahora, excepto como en un hermano. Esto era lo mucho que un hombre era su amigo de la infancia y que ella pensaba que lo conocía bien. En cuanto a su discurso, no pude evitar sentir que estaba algo dolorida, pero incluso ahora, cuando se le había expresado ese tipo de sentimientos,
Lo que flotaba en la parte posterior de la mente de Aiko era la cuestión de... Hajime-kun. Aiko. El nombre, que se filtró involuntariamente en un pequeño murmullo, hizo que Taichi frunciera el ceño, pero en el siguiente momento trató de cerrar su distancia con Aiko de una vez. Tal vez tenía la intención de devolver a su amada mujer a la cordura de la relación impura en la que estaba encarcelada, incluso si tuviera que tomar un poco de método enérgico o tal vez por simples celos. Las situaciones impactantes que sucedieron y su mente dividida con su sentimiento hacia él hizo que Aiko reaccionara tarde. Inmediatamente trató de torcer su cuerpo, pero detrás de ella había una columna. Ambos hombros estaban inmovilizados. No era que no pudiera liberarse, pero no estaba claro si ella podría evitar lastimar a Taichi. Por lo tanto, incluso mientras estaba fortalecida en un nivel que era un poco peligroso para la gente normal, espontáneamente, dentro de su corazón gritó pidiendo ayuda. Hajime-kun. Sí, ¿qué pasa, Aiko? Taichi y Aiko dijeron al mismo tiempo ¿qué? Y luego, antes de que Taichi pudiera alcanzar a Aiko, o más bien antes de que Aiko pudiera alejarlo, se quedó ahí. No, él no fue detenido, más bien su cuello fue agarrado fuertemente por detrás. Se pudo escuchar un sonido desagradable viniendo del cuello de Taichi. Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Oye, esa es mi línea, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo con mi mujer? Justo después de eso, la figura de Taichi desapareció. No, fue enviado a volar hacia atrás con una fuerza en la medida en que parecía que desapareció. Parecía que su cuello no se había roto por la extraordinaria fuerza, pero fue enviado ferozmente a volar al suelo, donde rodó muchas veces y el impacto lo hizo torcer ferozmente. Con una mirada de soslayo a Taichi, Aiko estaba nerviosa mientras miraba a la persona que estaba ante sus ojos, sintiéndose estupefacta. Hajime-kun. Sí, soy yo. ¿Por qué estás aquí? Porque Aiko está aquí. Este no es el momento para responder de esa manera. Bueno, recientemente parecía que estabas pensando demasiado en varias cosas. Tampoco tuvimos tiempo para hablar. Además de eso, regresaste a tu casa. Pensé que sería problemático si tus padres te persuadían y luego tomas una decisión molesta por eso, así que planeaba visitarlos. Luego utilicé la brújula de los caminos eternos para encontrarte y veo que estás en medio de algún tipo de festival. Pensé que por casualidad estarías paseando por el festival sintiéndote sola por haber regresado hasta aquí, pero al final el resultado fue... Los ojos de Hajime se estrecharon peligrosamente hacia Taichi, que estaba de pie y mirando a Hajime incluso mientras tosía. Al ver que incluso, mientras sentía que la felicidad brotaba en su interior, al comprender que Hajime estaba preocupado por ella y que se apresuró a pasar el tiempo del festival con ella, también sentí una intensa vergüenza y desconcierto porque sabía que Hajime vio la escena previa. Hajime-kun, no es lo que piensas, no hay nada como eso entre Taichi-kun y yo. Ah, sí, comprendo entonces. Taichi caminaba hacia ellos con su mano presionando sobre su pecho. Viendo esa figura hizo que Hajime hiciera una expresión donde no sabía qué decir. Taichi vio que la mujer que le gustaba lo negó con todas sus fuerzas. De hecho, escuchar eso haría que alguien se presionara el pecho espontáneamente. Bueno, recientemente estás muy preocupada por tu relación conmigo, ¿verdad? Quizás te estés preocupando interminablemente cuando volvimos a ser estudiante y profesora. Ya es demasiado tarde para pensarlo, ¿no crees? Esta vez fue Aiko la que se apretó el pecho. Su gesto se parecía mucho al de su amigo de infancia. Ver eso hizo que Hajime sonriera irónicamente, mientras de repente giraba alrededor de Aiko y la abrazaba por detrás. Aiko le gritó ¿qué estás haciendo? Pero Hajime la ignoró. Hajime siguió abrazando a Aiko mientras hablaba con una voz que resumaba un poco de exasperación. Aiko, incluso esta relación que tanto te preocupa no se va a resolver ni siquiera 2 años después. Aún así, si te molestan esos 2 años, entonces ambos tenemos que esperar hasta que llegue ese momento, ¿verdad? Si lo deseas, entonces no me importará algo tan pequeño. Pero yo soy mucho más mayor que tú. Aiko, te lo digo por tu propio bien, no vayas a decir esas palabras delante de Yue, no vas a querer viajar en un avión a 10 kilómetros de altura con tu cuerpo atado a él. Pensando realmente con mucho cuidado, algo parecido a la diferencia de edad, por encima del cielo todavía había más cielo, era algo que ella no debía hablar, pase lo que pase. El ser humano es un ser viviente que pensará en varias cosas estúpidas en el momento en que se calme, y Aiko es la modelo perfecta de ese tipo de humano. Además, como te dije, ya es demasiado tarde para eso, es un problema que puede ser resuelto fácilmente.
Si estás tan obsesionada con ser maestra, entonces al menos tienes que ser como antes, donde me regañabas hasta a mí. No tengo nada que pueda decir ahora. O mejor dicho, ¿quién crees que soy yo cuando acepté a Aiko? Deberías haberlo declarado ya. Un mes después de la legendaria batalla decisiva, cuando Aiko decidió que ella también quería ser amada por Hajime, allí ella fue aceptada por encima de lo que se había dicho, la declaración del Rey Demonio. Cuando decida aceptarte, ya no habrá escapatoria. No había el concepto de despedida para la mujer del Rey Demonio, aunque la propia Aiko lo odiara, pero Hajime no la dejaría escapar sin importar el tipo de situación que hubiera. Era imposible para él aceptar a otra mujer que no fuera su amada mientras había alguna posibilidad de despedirse. Esa fue la mínima distinción de Hajime, que era alguien absurdo y lo peor de mantener una relación con múltiples mujeres. La única persona a la que podía aceptar era solo una pareja que le podía ofrecer toda su vida a él y viceversa. Por lo tanto, ya no tenía sentido que Aiko se preocupara por la ética, el sentido común o lo que sea, porque Aiko ya le había ofrecido su cuerpo y corazón al Rey Demonio, y la consecuencia era que no podía escapar del Rey Demonio ahora. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Solo con una frase, cuando Hajime la interrogó, Aiko se rindió fácilmente. Ella sintió hacia arriba y hacia abajo repetidamente con la cara roja brillante. Allí, Taichi miró fijamente a Hajime, que seguía abrazando a Aiko por detrás, y le dijo: «Oye tú, aléjate de Aiko. Tú debes ser ese estudiante, ¿verdad? Supongo que no lo entiendes porque sigues siendo un estudiante, pero tu existencia la está perjudicando. Este mundo no es tan dulce para que puedas hacerlo de algún modo con solo...». Gracias por la advertencia, pero te equivocas al pensar que solo por ser un adulto tienes más sentido común. Tu persuasión es inexistente en el momento en que estás extendiendo tu mano hacia la mujer de otro hombre. Si no eres el amigo de la infancia de Aiko, entonces te daré una paliza, pero esta vez lo voy a dejar pasar por alto magnánimamente. Renuncia a Aiko y búscate a otra mujer. Tener a un hombre que era más joven, además alguien que aún era un estudiante, que le respondiera tan francamente, hizo que la boca de Taichi se abriera y cerrara sin palabras, y luego, con su cutis que se tornaba azul y rojo intermitentemente, estaba a punto de gritarle enfadado a Hajime. Sin embargo, al momento siguiente se quedó sin palabras debido a la voz coqueta que Aiko soltó y el espectáculo que sucedió frente a sus ojos. Hajime estaba metiendo la mano dentro del yukata de Aiko antes de que su mano comenzara a dar vueltas, que ese acto era realmente como el de un demonio. Y entonces Hajime sacó casualmente un anillo que había sido convertido en un collar. Aiko, a la que le acababan de hacer algo vergonzoso delante de su amigo de la infancia, que ya era como su familia, miró a Hajime con ojos llorosos y una mirada hacia arriba, pero Hajime la ignoró para decirle a Taichi: ¿ves esto? Los dos ya estamos en una etapa donde las palabras de otras personas no harán nada. Tal como ves, en lugar de mi amante, Aiko ya es mi esposa. Su cuerpo, su corazón, ya los he recibido todos de ella. El discurso de Hajime era completamente como el villano de la historia, no importaba cómo alguien lo mirara. Esta era una especie de escena de un joven amable y sincero que había visto cómo su amiga de la infancia era secuestrada por un hombre malo. La frase que Aiko podría decir en ese tipo de escena debería ser algo así como: «Deténganse, no se peleen por mí», como se esperaba, aunque en el momento en que Aiko dijera algo así, seguramente recibiría la garra de amor de Hajime. Taichi estaba a punto de decirle algo a Hajime, pero este le lanzó sus palabras con una expresión fría. «Acéptalo, hombre, cosechas lo que siembras». «¿Qué dijiste?» «Tuviste un arma poderosa que yo no tengo. Tuviste el tiempo y el mismo ambiente de vida que pasaste con Aiko desde la infancia. E incluso después de que los dos se convirtieron en adultos, debieron reunirse muchas veces también desde entonces, ¿no es así? Tuviste tantas oportunidades para declararle tus sentimientos a Aiko, pero dejaste pasar todas esas oportunidades. No pongas excusas ahora. Ni siquiera podrías convertirte en una razón para que Aiko se aleje de mi lado. Nunca lo intentaste, y este es el resultado de eso». Ese fue un buen argumento. Mientras que Taichi estaba en una posición donde estuvo más cerca de Aiko que nadie, él no hizo nada para estar junto con ella. Por eso, antes de darse cuenta, Aiko había estado en un lugar tan lejos que su mano no podía alcanzarla. Eso era todo lo que había que decir al respecto. Hablar así era extrañamente rebatible, teniendo en cuenta de que estamos hablando de Hajime. Él aplastó a su enemigo sin piedad. Si fuera alguien a quien no podía soportar, entonces ignoraría a esa persona sin hablar mucho.
y cuando esa persona no podía ser ignorada como era de esperar, Hajime lo aplastaría. Ese era Hajime. Era inusual que hablara así a alguien que había tratado de ponerle la mano encima a Aiko. Mientras tanto, Aiko cambió su expresión avergonzada y levantó una cara fuertemente rígida, y luego ella suavemente se desenredó de la mano de Hajime, que la estaba abrazando fuertemente. Hajime no se opuso a ella. Entonces Aiko dio un paso adelante y abrió la boca con calma. Taichi-kun, gracias por preocuparte mucho por mí. También gracias por siempre pensar en mí. Aiko. Pero no puedo corresponder a tus sentimientos. Yo no puedo mirarte de esa forma. ¿Y por eso estás con ese tipo? Sí, porque mis sentimientos son para Hajime-kun. Estaba preocupada por muchas cosas, pero es cierto, ya es demasiado tarde para eso. Incluso pienso en por qué me estoy preocupando tanto. La sociedad no lo va a tolerar, eso es algo que no se debe hacer, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé, pero no puedo evitarlo, porque la persona de la que me enamoré es irremediablemente como un demonio, y mucho menos la sociedad, incluso el mundo o Dios, no son rivales para él. Yo también soy una mujer malvada, entonces. Mujer malvada, esas palabras no son las mejores para Aiko. Pero creo que eso no está mal. Es así entonces, así es como dijo ese tipo desde el principio, ya es demasiado tarde para mí. Taichi miró ferozmente a Hajime, y Hajime lo aceptó con una cara imperturbable. Entender que algo así como su fuerte mirada no sacudiría a este tipo ni por un momento, y luego, teniendo en cuenta el doloroso argumento y además de cómo su cuerpo fue lanzado antes, le mostró que no podía hacer nada. Y luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y abandonó el santuario. Tal vez debería disculparme contigo, la relación con tu amigo de la infancia podría haber terminado ahora. No, está bien, quizás tomará un poco de tiempo, pero podremos regresar a nuestra relación de hermano-hermana nuevamente. Entonces está bien, pero como esperaba, si la próxima vez trata de ponerte la mano encima, entonces no creo tener la confianza para no hacerle algo. ¿Por qué estás tan obsesionado con eso? Aiko sonrió con ironía en la manera de hablar de Hajime y luego lo miró directamente una vez más para después bajar la cabeza. Lamento haberte hecho preocupar a causa de que me preocupo siempre por cosas extrañas. Gracias por venir a verme. Sí, definitivamente, ya he recibido tanto tu gratitud como tu disculpa, pero no te preocupes demasiado. Lo dije antes también, realmente me gusta esta parte de ti, Aiko. ¿Esa parte? La palabra inesperada de me gusta hizo que Aiko se pusiera rojo una vez más. Viéndola así, Hajime dijo que antes de hablarle en el cementerio del reino de Hylia y pensó que Aiko, que estaba preocupada allí, le parecía deslumbrante, y luego le preguntó si recordaba lo que hablaron allí. Ese evento había pasado no hace mucho, así que estaba claramente grabado en su memoria. Seguramente era un recuerdo importante cuando sus sentimientos hacia Hajime se volvieron definitivos. Tú que corrías velozmente con todas tus fuerzas, y luego tú que estabas sosteniendo tu cabeza cuando fallabas o cuando notabas la contradicción, pero aún así lo soportaste y encontraste una conclusión que trataste de llevar a cabo. Encontré esas partes de Aiko deslumbrantes, esas partes me parecen realmente encantadoras. Por eso, Aiko, puedes quedarte tal y como eres. Creo que es hacer trampa decir algo como eso. Aiko se giró de espaldas a él, su rostro mirando hacia abajo para que Hajime no pudiera verlo. Pero incluso sin ver esa cara, era fácilmente imaginable que su rostro era una mezcla entre vergüenza y deleite. Quizás porque entendió eso, Hajime hizo una expresión que contenía delicadamente su risa. Realmente, qué tipo tan malo. Ahora bien, vayamos a tu casa, Aiko. Tengo que saludar a tus padres. ¿Qué cosa? Parece que tu preocupación ya está resuelta, así que no hay más razón para que no puedas presentarme a ellos, ¿verdad? Sí, tengo que saludarlos tarde o temprano, al menos les voy a mostrar mi cara. Aunque ya es tarde, así que haré el saludo formal una vez mañana. No, puedes hacer el saludo la próxima vez, yo todavía no estoy lista. A ver, veamos, la casa de Aiko está por allá entonces. Ah, mira, parece que tu padre y los otros van a salir al festival, están cerca. Listo entonces, gastemos algo de dinero mientras los saludamos al mismo tiempo. Oye, espera, no uses la brújula para algo como esto. Oye, no me ignores y vete por ahora, sí. ¿Qué demonios planeas decirle a mi papá y a los demás? Por supuesto que le diré, señor, acepto a su hija, no aceptaré ninguna objeción o rechazo. Ese es el discurso estándar, ¿verdad? ¿El estándar en qué parte? O mejor dicho, Aiko, ¿por qué no quieres que los conozcan? ¿No es eso cruel de tu parte?
No es un buen momento, aquí hay muchos de mis conocidos del pasado. Si les dices algo así a mi papá en este tipo de lugar, mañana todos los vecinos lo sabrán. Uy, muy tarde. Ah, mira, ese es tu padre, ¿verdad? La primera impresión es importante. Antes que nada, vamos a emborracharnos comprando los productos del pueblo. Por favor, espera, no vayas. Aiko estaba haciendo rabietas y Hajime, que la manejaba sin vergüenza mientras corría hacia la dirección de su familia con una sonrisa intrépida en su rostro. Naturalmente, Aiko estaba aferrada al brazo de Hajime. Él estaba avanzando mientras cargaba a Aiko en su brazo. Junto con su ruido, el grado de atención hacia ellos estaba al máximo. Las chicas del vecindario y las mujeres mayores que eran conocidas de Aiko, todas estaban diciendo "Oh, por Dios", viendo la situación de los dos. Y luego, finalmente el padre de Aiko, que se dio cuenta de que Hajime caminaba hacia él con su hija en el brazo, abrió los ojos ampliamente. Después de eso, Hajime proclamó en voz alta que era el novio de Aiko, justo en medio del festival que estaba lleno de conocidos de Aiko. Recibía aplausos y vítores de hurra. Hajime tuvo que mantener a raya a Aiko, que trataba de escapar por la vergüenza. Además, se suponía que solo iba a ser Hajime mostrándole su cara, pero con el padre y el abuelo de Aiko invitándolo a ir a su casa sin importar nada, así Hajime terminó visitando la casa de los Katayama para también reunirse con Akiko y la abuela de Aiko. Luego, habló con ellos sobre sus esposas, además de Aiko, y su intención de casarse con ella. Con todo lo que sucedió en la familia Shirasaki y la familia Yaegashi, Hajime había decidido ser abofeteado o hasta rechazado, pero, inesperadamente, los padres de Aiko e incluso sus abuelos, todas las personas de la familia Katayama aceptaron a Hajime. Por supuesto, no era como si no fruncieran el ceño, sino que respetaron la voluntad de su hija, que ya era una adulta, y sobre todo, su deuda de gratitud con Hajime porque había salvado a su hija del peligro muchas veces. Parecía que eso los llevó a confiar en Hajime. Al final, debido a la bondad de la familia Katayama, se convirtió en un evento donde Hajime se quedó a pasar la noche. Al día siguiente, usando un portal, la gente de la familia Nagumo también visitó a la familia Katayama, donde las palabras de Yu y las otras que decían "también queremos estar con Aiko" hizo crecer la confianza aún más. Después de eso fue como si la familia Katayama y la familia Nagumo se convirtieran en un grupo familiar, pero... bueno, como resultado, la ciudad natal de Aiko se hizo conocida como la Tierra del Milagro, donde cada tipo de cultivo podía dar fruto independientemente de la calidad del suelo o la temporada. Seguramente, eso se debió a la mezcla de la familia de la diosa de la fertilidad y la familia del rey demonio de otro mundo. Y bueno, gente, con ese final termina el quinto relato o la quinta parte de la novela web de Arifureta After Stories. Como siempre, aclaro que las imágenes de algunos personajes, en este caso los padres de Shizuku y Aiko, son solo para referencia, no son los oficiales ni nada. No hace falta que lo diga, pero bueno. Entonces, recapitulando, conocimos finalmente el secreto de la familia Yaegashi. Resulta que Shizuku y su familia son descendientes de un clan de ninjas. La primera vez que lo leí sí que me sorprendió bastante, porque claro, Shizuku nunca demostró cosas de ser una ninja, más bien de un samurái. También durante la cita de Hajime con Shizuku vimos como al final hasta la madre de Shizuku trató de envenenar a Hajime, y como él mismo dijo, esto terminó siendo mucho mejor que con la familia de Kaori. Mientras tanto, en el otro capítulo, vimos a Aiko de nuevo complicándose sola, como seguía preocupándose por su relación con Hajime, ya cuando ya hicieron de todo esos dos. Vimos a Hajime evitando que le hicieran NTR, llegando justo a tiempo, y al final, como las familias de Hajime y Aiko se conocieron. Al menos esto terminó también mucho mejor. Ya veremos si en alguna futura historia vemos qué pasó con el padre de Kaori, ya que solo falta convencerlo a él. Entonces, gente, espero que hayan disfrutado mucho de este video relato. Si fue así, no olvides dejarme un me gusta, eso me ayudaría bastante. Recuerden que si llegamos a los 100 likes estará garantizado el siguiente video. No olvides dejar un comentario sobre qué te pareció el relato o la pregunta del video. Suscríbete, hazte miembro del canal, etcétera, etcétera. Antes de irme, mandemos los saludos a los primeros que comentaron el video pasado, así que saludos para Osvaldo Pisconte, Sandalfon, Máximo Fender, Gastón Rodríguez, BRM, Luis Warcraft y Miedo en la Habitación. Pero como siempre, los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal, Jonathan Soto y Nanashi. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre me dan. Como dije, de esta manera llegamos al final del primer volumen entre comillas de After Stories. Cuando este video llegue a los 100 likes haré una encuesta para ver con qué arco seguimos.
Por ejemplo, está el arco de Liliana, de Tio, de Kaori Yui, el de Shizuku y el de Koki también. Como dije al inicio de esta serie, no conozco la cronología de esta secuela, así que les dejo la decisión a ustedes sobre con qué seguimos. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, el Relator JS se despide. Solo me queda decir que gracias por llegar hasta esta parte del video, hasta mientras seguiremos con los videos de comparación de los episodios de la tercera temporada del anime con la novela ligera. Entonces, sin más que decir, nos vemos en el próximo video, que les vaya bien en todo lo que hagan, se me cuidan y... ¡ya, chao!